Dios los bendiga, hermanos. ¿Saben que quería contarles antes que me pasó algo con esta palabra que quería compartir? Porque tenía muchas dudas. Era una palabra que ya había compartido en el grupo de reflexión, en el grupo de, mejor dicho, que tenemos los sábados, más tipo reflexión. Entonces digo, compartirla de nuevo. Pero el Señor me empezó a inquietar y sentía muchos deseos de compartirla. Y justamente la palabra se trata sobre las señales del reino, las señales. Y empecé a tener señales, porque justamente al domingo siguiente, Estefan predicó el domingo pasado, y fue como una confirmación, un flechazo, tenés que decirlo. Y hoy el pastor estaba en el taller de mañana, que llegué tarde también, pero llegué, y me confirmó mucho más. O sea, es justamente la grandeza del Señor, ¿no? Que a veces tenemos que tener los ojos puestos en Él y en cada cosa que nos habla, porque nos habla en la vida misma, ¿no? Y bueno, cuando comencé a preparar la palabra, yo me reflexionaba sobre la capacidad que ha tenido el ser humano de generar señales a lo largo de la historia. Ha creado muchas señales con las cuales comunicarse. Si leemos los libros de historia, vemos alguna película medieval, por ejemplo, ¿no? Las maneras de comunicarse, señales. Y si seguimos así a través de la historia, desembocamos en el siglo XXI, donde, bueno, hay una escalada de señales impresionantes, ¿no? El WhatsApp, ahora las oraciones se dicen con un macaquito que expresan muchas cosas. Buscamos señales en el universo, tratando de interpretar cuando nos manden algo. No sé qué vamos a interpretar, pero están convencidos que sí. Pero nos hemos vuelto expertos en señales. Desde la escuela, todos sabemos muchas señales. Y justamente la palabra que traje habla sobre un pasaje en el que Jesús habla con los fariseos, los reprende a los fariseos, los cuales le piden una señal. Y quería compartirlo, si quieren compartirlo en sus Biblias, en el capítulo 16, versículo 1. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba le pidieron que le mostrara una señal del cielo. Él le contestó: al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo, y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Esta generación malvada y adúltera busca una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Entonces Jesús los dejó y se fue. Bien, contundente el Señor, ¿no? Los fariseos, para ponerlo a prueba, le piden esa señal milagrosa. Y Jesús, justamente, para hacerles ver su error y su ceguedad espiritual, les pone un ejemplo sobre lo que estaban más familiarizados los fariseos y el pueblo de Israel, ¿no? Que es el tiempo, ¿verdad? El pueblo de Israel vivía de la agricultura, es un clima árido en el cual depende mucho de la lluvia. Y Jesús le pone algo sobre lo que ellos sabían mucho, que era el tiempo, interpretar el tiempo. Y les dice, ¿no? Lo mismo nos diría a nosotros hoy en día, ¿no? Ustedes saben mucho de señales, saben comunicarse al espacio, a esto, acá. Saben, si nos sentáramos ahora a contar cuántas señales sabemos de todas las cosas, daríamos cátedra. Pero cuánto nos hace falta discernir las señales de los tiempos. Y si vamos y nos preguntamos de qué señales de los tiempos está hablando Jesús, si vamos a Mateo 11, del 4 al 6, Jesús es muy claro, ¿no? Dice, recordemos que es la respuesta que Jesús le envía a Juan cuando está preso, una respuesta que Juan le hace llegar a través de sus discípulos, ¿no? Si era él el que tenían que esperar o era otro Mesías. Y dice, Jesús les respondió: vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas del reino. Esta era la carta de presentación de Jesús, ¿no? Jesús, Mesías, Hijo de Dios, se presenta con esto.
vengo a anunciarles la buena nueva y lo que confirma lo que estoy anunciando es esto. Muy sencillo. Pero los fariseos estaban tan ciegos, apegados a la ley y no a Dios, no al Espíritu del Señor, que les era imposible distinguir, ver al Mesías en la figura de Jesús el carpintero. Carpintero pobre, que anunciaba la buena nueva, les era imposible verlo, porque carecían de esa intimidad con Dios. Si lo traemos al tiempo actual y pensamos que esto solamente es un relato y pensamos que de repente los fariseos nos parece como algo obvio, ¿no? Y de repente podemos pensar, hay que no darse cuenta, ¿no? Capaz que podemos leer este pasaje y siempre nos motiva eso, ¿no? Hay que no darse cuenta que el que me está hablando era el Mesías. No, estaban locos los fariseos, con todas las señales milagrosas que hace Jesús. A nosotros nos sería facilísimo distinguir al Mesías. Sin embargo, no es tan así. Porque hoy en día, igual que los fariseos, a veces nos apegamos, y hay cristianos que se apegan mucho a las legalidades, a las normas, a las tradiciones, y hacen un Dios de la legalidad, y no el verdadero Dios, ¿no? No entran en esa intimidad con Dios. Y les dificulta mucho ver a ese Jesús que camina entre nosotros, que nos habla, a ese Dios que te habla en la vida misma, porque Dios te habla en la vida y desde la vida misma. Nos cuesta enormemente a veces. Al igual que los fariseos, muchas veces, y a veces escuchamos testimonios de personas, ¿verdad?, que de repente por ahí no son cristianas, que dicen, bueno, si Dios hace un milagro en mi vida grandote, yo creo. Mira, a veces encontramos cristianos también, ¿no?, que de repente sin darse cuenta buscan milagros para fortalecer su fe. Y nos olvidamos de que Jesús mismo nos dijo, busquen el reino de Dios y lo demás se dará por añadidura. Buscá el reino de Dios, buscalo y todo lo demás se va a dar por añadidura. Tendrás prodigios, tendrás milagros, porque para Dios no hay nada imposible. Solo que a veces le pedimos a Dios que haga las cosas que nosotros queremos. ¿Que Dios puede hacer milagros y prodigios enormes? Por supuesto, los hizo en Egipto. Y asimismo la gente no creyó. Dios se manifiesta de la manera que Él quiere y de la manera que Él cree conveniente que se debe manifestar en la vida de cada persona. Si recordamos el pasaje de Elías, cuando estaba en la cueva, que Dios lo manda afuera de la cueva, Elías, es muy linda la imagen, ¿no? Porque Elías dice que hubo un terremoto, hubo movimientos de tierra, se fragmentaron los árboles, pero Dios estaba en la brisa, en esa brisa suave. Dios, y Elías es muy lindo porque él no ve a Dios, pero en la brisa logra ver al Señor y se tapa la cara y ahí se da cuenta que era Dios que estaba presente. El tema que Elías estaba en una intimidad con Dios que le permitía ver eso. Es muy importante, hermanos, en estos tiempos, discernir mucho, reflexionar mucho sobre la ceguera espiritual. Estefan, el domingo pasado, por eso digo que me sirvió, fue todo como, fue lindo, ¿no? Justamente es muy importante discernir de esta ceguera espiritual que a veces podemos entrar los cristianos, ¿no? Sobre darnos cuenta del reino. Capaz que alguno puede preguntar, ¿y cómo me doy cuenta de que está el reino? Vamos a la palabra y encontramos en Lucas, me voy a ayudar con el... Se me perdió Lucas.
En Lucas dice Jesús: pero si el Espíritu de Dios es el que me permite echar fuera a los demonios, entiendan que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Y en Mateo es eso. En Lucas Jesús dice: el reino de Dios está en ustedes, está entre ustedes. Quiere decir que hay una confirmación de que el reino está entre nosotros. Si a alguien le queda alguna duda, la palabra lo dice. Está muy clarito, ¿verdad? Sin embargo, es un reino que, como comúnmente se dice, está, pero todavía no. Está presente, pero todavía falta que se establezca definitivamente. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? A través de las señales del reino. El reino de Dios que está entre nosotros se manifiesta mediante señales. Señales que nos anticipan cómo va a ser definitivamente cuando se establezca el reino de Dios. Cuando definitivamente el Señor reine en su reinado. ¿Y cuáles son esas señales? Bien, yo me puse a pensar, digo, Señor, ¿cuáles son las señales del reino? Y me encontré con la primera, la comunidad cristiana. Bien, la comunidad cristiana, señal y símbolo de la comunión con Dios. Señal y símbolo del amor entre hermanos. Quería compartir en Hechos 4, justamente, que nos habla de cómo era la primera comunidad cristiana. Y ahí veremos el valor de la comunión que tiene. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Entonces, tenemos en la comunidad cristiana esto mismo, la comunión, el compartir la oración ferviente como hermanos, como hijos de Dios. La comunidad que nos permite entrar en la dinámica del amor de Dios, porque esto es muy importante. Si no estás en la dinámica del amor de Dios, si no entras en la intimidad con Dios, si no haces lo que Dios dijo al profeta Amós, buscadme y viviréis, buscadme y viviréis, buscadme y te regalaré vida, ¿cómo podemos ver las señales del reino? Hay personas que por ahí dicen, yo creo en Dios. Pero de la iglesia ni me menciones, ¿eh? No, de los que se reúnen, no, porque yo estoy tranquilo, creo en Dios a mi manera. Mirá qué bien. Si recordamos lo que Juan escribió en su primera carta, nos dice clarito, ¿no? El que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, no ama a Dios. Porque si no puede amar a su hermano que lo ve, ¿cómo puede amar a Dios que no lo ve? Si yo me niego a la comunidad cristiana, si yo me niego a formar parte de una comunidad, de buscar a Dios en una comunidad, con hermanos que oran a Dios fervientemente, que se encuentran con el Señor, ¿cómo puedo decir que amo a Dios? ¿Cómo puedo decir que encontré a Dios? Por eso la comunidad cristiana es una señal fuerte del reino de Dios, de lo que un día disfrutaremos como hermanos unidos cuando seamos todo uno
con el Señor. La segunda señal del reino que encontré fue la alegría cristiana. Cuando pensamos en la alegría, por ahí pensamos simplemente en la contracción de reírnos, ¿no? Voy a un espectáculo divertido, miro algo divertido en la televisión, me río, paso un buen momento, pero después esa alegría, se fue. Y capaz que quedás con la misma amargura, los mismos problemas, o la misma forma de encarar los problemas. Sin embargo, la alegría cristiana es gozo del Señor. Es muy diferente, muy diferente. Es lo que te permite, es el consuelo de Dios que te permite, en las circunstancias más difíciles que tengas que experimentar, en los dolores más profundos que tengas que experimentar, estar de pie, alabar a Dios, reírte, seguir viviendo y seguir edificando para el reino. Por eso, la alegría cristiana es diferente y es una señal del reino, porque si la vivís, si estás parte del reino, vas a ser señal para otros, como fuimos nosotros buscando a Dios, mejor dicho, otros hermanos fueron señal para nosotros en nuestras vidas, porque no llegamos acá por casualidad, sino que el Señor nos fue llevando a nuestra vida, porque a lo largo de nuestra vida también nos encontramos con esas señales visibles del reino en otros hermanos, en otras luces que nos guiaron a estar aquí, alabando, gozosos y cantándole al Señor. Por eso la alegría cristiana, vivir ese gozo y exteriorizarlo, es muy importante, porque va a ser señal para otros y señal del reino. Es decir, yo creo en un Dios que vive, tengo un rey que vive, que murió y resucitó. Experimentalo, exteriorizalo. Y si no lo tenés, pedíselo al Señor, que el Señor te lo va a dar, por supuesto. ¿Cómo no te va a dar consuelo y gozo el Señor? La tercera señal que encontré fueron las buenas obras. A veces, cuando pensamos en las buenas obras, lo primero, porque el ser humano somos así, ¿no? Siempre nos dicen algo y pensamos, le voy a hacer un regalo a mi esposa, que te lo voy a hacer. Y pensamos, le voy a hacer un súper regalo. Porque sí, somos así. Pero después nos vamos dando cuenta de que con un regalito alcanzaba. Chiquito. Chiquito por las dudas, ¿viste? Pero pensamos así, ¿no? Pensamos en la buena obra como grandes emprendimientos, ¿no? Cosas enormes, porque quiero agasajar al Señor y no me dan los brazos y la cabeza para pensar, y sí, lo más grande. Está bien, si el Señor así te lo pone en el corazón, gloria a Dios, porque te da los medios. Pero justamente el gran emprendimiento no define la buena obra, sino que la buena obra es simplemente las buenas acciones que hagas el día a día, en todos los ámbitos donde te muevas, en la familia, en el trabajo, en el barrio, en la comunidad. Es ese, a ver cómo lo podemos expresar, es ese vivir el amor al prójimo todos los días. Es lo que Jesús te pide cuando le preguntan, ¿y cuál es el mandamiento más importante? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo por amor de Dios. Muchas gracias. A veces la risa se tranca, ¿no? ¿No le pasó? Bien. Pero justamente eso, ¿verdad?, es lo que define la buena obra. ¿Está? Es algo tan sencillo. Y es señal del reino. Es señal del reino. Porque en eso vemos también el amor de Dios reflejado hacia el otro. Es un anticipo también de lo que experimentaremos el día que estemos con el Señor. Bien, otra señal del reino que encontré fue el abandono. Y dicho así, parece el tirarse ahí, como decía el pastor Raúl hoy, el abandono, bueno, me entrego a Dios y me descuido de mi apariencia porque tengo que ser pobre, porque Jesús era pobre y andaba descalzo, y bueno, me saco todo y ando descalzo y no me baño nunca, porque capaz que así de repente Dios me va a querer más. Y no.
El abandono en Dios es la confianza, es sinónimo de confianza en el Señor, sinónimo de humildad también, ¿verdad? Y voy a explicar las tres cosas, o las dos cosas. Es sinónimo del abandono a la confianza porque, es sinónimo del abandono a la confianza porque uno cuando se entrega a Dios plenamente, uno cuando se entrega al Señor plenamente, está confiando en lo que el Señor va a hacer en su vida. Si lo llevamos al plano de la vida diaria, yo si digo a mi esposa, confío en ti, ¿verdad? Pero las cosas las hago a mi modo, de alguna manera no estoy confiando en ella. Si yo le digo a Dios, Señor, me abandono en tus brazos y confío en ti, pero después termino haciendo de mi vida lo que yo quiera, estoy siendo bastante falso, bastante hipócrita porque no es verdad. Entonces, el abandono es esa confianza en Dios, ¿verdad? Que me lleva también a ser humilde, porque una persona orgullosa jamás confiaría en otra, ¿verdad? Una persona orgullosa directamente hace sus cosas por sí misma y jamás confiaría en otra persona, aunque esa otra persona tuviese las mejores ideas. Entonces, otra señal del reino es esa, el abandono, la confianza en Dios, porque también es un anticipo de ese unirnos con el Señor cuando el reino se establezca. Otra señal también, que a veces, como decía al principio, se pide mucho, pero no se razona a veces lo que significa, y son los milagros. En todas las iglesias, muchas veces vemos a cristianos yendo a las iglesias a pedir milagros. Y unir su fe a eso. Si me pasa un milagro, creo, si me pasa un milagro, no creo. Y bueno, y voy solamente al milagro. Ahora empezamos Semana Santa. Ahora vemos en muchas comunidades muchísima población de personas yendo a las iglesias en busca de, Señor, quiero un milagro. No. Vuelvo a reiterar lo que Jesús dijo, busquen el reino de Dios y lo demás se dará por añadidura. Cuando los apóstoles vinieron contentos que habían expulsado demonios y hecho milagros y no sé cuántas cosas más, y le contaron a Jesús, Jesús les dice, sí, está bien, pero preocúpense más de que sus nombres estén escritos en el cielo. Eso está bien, porque eso se da por añadidura. Lo principal es lo otro, la raíz. Y en el milagro vemos una señal del reino, porque justamente ese reino tiene un rey que es nuestro Señor Jesús. Y en el milagro lo que vemos es la autoridad de Jesús. La autoridad para expulsar demonios, la autoridad para curar. Cuando le acercan a Jesús, aquel paralítico, que lo bajan por el techo, lo primero que Jesús hace, si recordamos, es justamente, dice, tus pecados son perdonados. La gente, horrible, ¿qué hizo? ¿Quién se cree para perdonar los pecados? Si es un carpintero o alguien que anuncia el reino. Y Jesús les dice, porque esperaban el milagro también, ¿no? O sea, esperaba que Jesús le dijera, bueno, curate ahora y ya está, andate. Pero Jesús va más a la raíz, le importa la salvación de la persona. Y Jesús le dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar los pecados, levanta tu camilla y vete. Y eso es lo que nos deja el milagro, lo que tenemos que siempre reflexionar del milagro, que Jesús tiene autoridad, y es la autoridad del Rey de Reyes, es la autoridad del Rey de este reino, que no es de la tierra, como dijo Jesús, mi reinado no es de esta tierra. La última señal del reino que encontré fue el Espíritu Santo. Las comunidades cristianas muchas veces
tienen miedo al Espíritu Santo. Tienen miedo o tienen esa, pero ¿será el Espíritu Santo? Por las dudas, yo no. Bien. ¿Por qué el Espíritu Santo es señal del reino? Porque justamente cuando seamos uno con el Señor, estaremos en esa comunión perfecta en la cual lo veremos cara a cara. Pero mientras, la manera de verlo al Señor cara a cara es mediante su Espíritu. Sin el Espíritu del Señor, difícil. Por eso, buscá al Espíritu Santo. Pedile al Señor el Espíritu Santo. Si no lográs ver algo en tu vida o no lográs entender algo, pedile al Señor que derrame su Espíritu sobre ti, para entender, para comprender. ¿Y cómo me doy cuenta la presencia del Espíritu Santo? Si vamos a la palabra, cuando los apóstoles estaban reunidos en Pentecostés, el Espíritu Santo que Jesús había prometido que iba a enviar cuando Él se fuera, se manifestó en los apóstoles como lenguas de fuego. Y aquí quiero volver atrás un poco, ¿no? En esta también presencia visible del Espíritu Santo, incluso hubo gente que no creyó. Por eso es tan importante estar en la dinámica del amor de Dios, tan importante estar en la intimidad con Dios, como los apóstoles, que cuando vieron eso se dieron cuenta enseguida, el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas, etcétera, etcétera, como conocemos. Pero ¿cómo nos damos cuenta hoy que el Espíritu Santo está entre nosotros, que se nos presenta, que está visible a nuestros ojos? Si volvemos a la comunidad cristiana, y insisto en la comunidad, porque la comunidad cristiana, la comunidad, a veces son muy atacadas por eso, ¿no? Y la gente termina separándose, y como decía Estefan el domingo pasado, terminan en el antirreino, ¿no? En el mundo. Se los va así, absorbiendo. En lugar de pasar por los dos leones que están atados, se van arrimando para acá, hasta que se los devoran. ¿Y cómo me doy cuenta de ese Espíritu Santo? Me doy cuenta cuando una comunidad ora fervientemente, cuando hay fervor en la oración. Eso lo puede producir el Espíritu de Dios. Ninguno de nosotros, por nuestras propias fuerzas, lo podría hacer. Es la imagen visible de que el Espíritu Santo está presente. Cuando una comunidad tiene fe viva en Cristo, no fe de acá, como dijo Isaías, este pueblo me adora con la boca, pero su corazón está lejos de mí, y sus acciones son totalmente fuera de lo que Jesús manda. Cuando una comunidad tiene esa fe viva en Cristo, allí está el Espíritu Santo. Cuando hay santidad en la conducta, cuando hay respeto por el hermano, cuando hay respeto por las autoridades, allí está el Espíritu Santo. Y si no hay nada de eso, es porque algo está fallando y sería conveniente que hablaras con tu padre, a solas, porque allí es donde se manifiesta el Espíritu de Dios. Hermanos, poco quería compartir esta palabra. Quizás ustedes se encuentren, y gloria a Dios es así, porque las hay, muchas señales del reino. Quería compartirla porque si bien es importante en estos tiempos discernir y estar atentos, discernir las señales de los tiempos, pero de la venida de Jesús, porque lo estamos viendo día a día, y es muy importante también estar atento a eso, no tampoco quedarnos paralizados, sin darnos cuenta, viendo, a ver, sí, la luna, hubo eclipse, está roja, y bueno, pasó esto, y me quedo quieto, y cada vez me quedo más quietito. No. Está bien, sí, discernirlo, pero hay que tener mucho cuidado de no perder de vista las señales del reino. Porque si interpretás las señales del reino, si estás dentro de la dinámica del Señor, serás, como dijo Jesús,
luz para alumbrar a otros. Serás ese faro que sirva para otros que anden perdidos en los mares de la vida y que puedan reencontrarse o encontrarse con el Señor. Por eso es tan importante discernir las señales de los tiempos, pero las señales del reino. Jesús dijo que en los últimos tiempos la fe de muchos se enfriará. Y yo me preguntaba, ¿y por qué o cuáles serán las razones por las cuales la fe de muchos se enfriará? Cristianos. Y oremos para que no nos pase. No estamos exentos que nos pase, pues oremos más. Pero ¿cuáles son los motivos por los cuales llegará un momento en que la fe de muchos se enfriará? Porque muchos habrán perdido de vista las señales del reino. Andarán por la vida así, sin saber qué buscar. Se les sabrá la sal convertida en sinsabor. Por eso, hermanos, estar en la intimidad con Dios y vivir estas cosas es muy, pero muy importante. Para que el día que nuestro Rey, nuestro Señor Jesús, regrese en gloria, nos pueda encontrar con las lámparas encendidas, como encontró a las vírgenes que así tuvieron el cuidado de tenerlas, y no encontrarnos con el aceite que se nos terminó y esa luz totalmente apagada.